¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes y ya casi noches a toda la gente que nos escucha en Europa. Mi nombre es Hilda Arteaga, yo soy la moderadora de la comunidad de soporte de Cisco en español. Los saludo hoy día desde la ciudad de Santiago, en Chile, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos de Cisco. El día de hoy estamos bastante alegres, contentos, que nos acompañen una vez más, y estamos muy emocionados de platicarles un poco más acerca de la red inteligente de Cisco, que es IWAN. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los fundamentos de esta Intelligent WAN, mejor conocida como IWAN, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, no sé si alguien tiene un problema de audio, si alguien no me escucha bien, por favor les pido que nos informen para estar al tanto, ¿de acuerdo? Bueno, antes de iniciar me gustaría compartir con ustedes un poco de los eventos y las novedades que tenemos en la comunidad. En primera instancia, quisiera decirles a todos ustedes que si ustedes llegan a tener una duda extra después de la sesión o durante la sesión o un par de días después se quedan pensando un poco más en lo que es IWAN, en cómo funciona y en cómo se trabaja, entonces, bueno, ahí les puedo decir a ustedes que ustedes pueden extender todas sus dudas hasta el día 15 de junio, que es un viernes, con Gustavo y Juan Pablo, que son los presentadores de hoy día. Ellos nos van a estar dando toda la información acerca de lo que es IWAN y van a estar resolviendo todas sus dudas en caso de que a ustedes se les ocurrió esta duda después o en caso de que ustedes tuvieron alguna, no fue contestada en vivo. A veces pasa que no podemos contestarla todo en vivo, ¿de acuerdo? También a todos ustedes me gustaría invitarlos a un evento que tenemos en la comunidad global. Esto es en inglés. Si ustedes tienen dudas, están manejando temas de web security, ustedes pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran acerca de la configuración de troubleshooting en Web Security Appliance, que es el WSA, y en los filtros de HTTPS Proxy. Con tanta información que tenemos hoy en Internet, este evento es bastante valuable y está disponible hasta este viernes. Este evento es solo para clientes y partners de Cisco y Jay y Handy van a estar solucionando todas sus dudas en la comunidad global. De igual forma, tenemos una campaña especial de seguridad, entonces si ustedes tienen dudas acerca de Cisco Security Management o dudas de su email, todas estas cosas que entran y ustedes no pueden regular, entonces pueden hacer todas sus dudas a Andrés Vega en la comunidad de soporte en español. Este es un evento para clientes y partners también en especial y está disponible hasta el 15 de junio. En este evento ustedes ya pueden resolver todas sus dudas y bueno, finalmente me gustaría platicarles que tenemos una buena noticia para ustedes. El próximo mes nosotros vamos a estar mejorando la comunidad, vamos a hacer una comunidad nueva, nos vamos a unir con muchas otras comunidades de Cisco como son DevNet y Cisco Communities y vamos a fusionarnos en tan solo una comunidad. Entonces vamos a hacer una nueva comunidad, vamos a seguir ofreciéndole a ustedes todo lo que tiene en la comunidad de soporte de Cisco y si ustedes quieren conocer más, los invitamos a dar un vistazo a los blogs que están disponibles. Y bueno, pues me gustaría invitarles a todos ustedes que ya conocen la comunidad o aquellos que no la conocen, todo el contenido que ustedes vean ahí, ya sean blogs, videos, documentos, o es más, si ustedes abren una discusión para resolver alguna duda y alguien les contesta, les pedimos que por favor nos ayuden a calificar esto, es decir, si alguien les dio una buena respuesta a su duda, si alguien les solucionó su problema, por favor denle un punto de utilidad. Es muy sencillo, en realidad. Y usted solamente tiene que dar un clic en esta estrellita que sale ahí, dar un punto de utilidad y con esto nos dejan saber que todo está en orden y a favor. O si alguien soluciona su problema, pues darle un clic en aceptar como solución. Esto también para documentos y videos. Y bueno, esto nos sirve no solamente para identificar contenido de calidad, sino también para incentivar a que estas personas que están haciendo un buen trabajo lo sigan haciendo, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué nos sirve? Oye, yo tengo muchos puntos, la gente me da puntos, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, pues nosotros premiamos y reconocemos a todas estas personas que tienen más puntos. Tenemos un programa que se llama Participante Destacado, entonces entre más puntos uno llega a tener, por un lapso de un mes uno es reconocido alrededor de todo Cisco, alrededor de todas las redes sociales de Cisco y sobre todo en la comunidad. Y bueno, pues quisiera agradecerles mucho a ustedes por su asistencia el día de hoy. Para todos ustedes que no nos han acompañado, que no han tenido la oportunidad de acompañarnos anteriormente, me gustaría platicarles un poco cómo funciona el evento. Yo estoy haciendo una presentación ahora básica, introductoria de la comunidad, estoy platicando un poco más en lo que todos vamos ingresando a la sesión. Una vez que pase esto, Gustavo Salazar va a estar tomando el liderato, nos va a hablar un poco de todo el tema. Y al final vamos a tener una demo en vivo de cómo desplegar IWAN, ¿de acuerdo? Después de esta demo, nosotros vamos a resolver en
en vivo, varias de las dudas que ustedes nos vayan colocando aquí en la sesión, las vamos a contestar en vivo, ya sea que Gustavo Salazar o Juan Pablo las estén contestando de forma hablada. Entonces, algo muy importante que me gustaría destacarles a ustedes aquí es que las dudas no solo las tienen por qué hacer al final, sino también las pueden hacer durante la sesión. Y bueno, sin más por el momento me gustaría acelerar un poco más esto y presentarles a los grandes expertos que tenemos el día de hoy. La verdad es que tenemos un panel muy bueno, es una excelente oportunidad para todos ustedes. La verdad es que las biografías y todo el historial que tienen ambas personas de las que voy a presentarles y hablarles un poco más ahora es bastante amplia. A veces no es tan sencillo para uno resumir todo en un poco tiempo, pero voy a tratar de darles todos los destacados que tenemos de ellos, ¿de acuerdo? Como expertos en destaque tenemos a Gustavo Salazar, muchos que ustedes lo conocerán, muchos otros no, pero Gustavo Salazar es un consultor de tecnologías de informático. Él es un chico maravilla, le quiero decir. Él es un instructor de la Academia de Cisco, es un Cisco Champion por parte de la Academia de Cisco, ha sido Cisco Champion por 3 años seguidos. También a la vez es un docente universitario a nivel maestría de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Ecuador, y él tiene un título de ingeniero electrónico. Él ha sido reconocido por obtener el más alto promedio en esta maestría de redes de comunicaciones en 2015. Él también es un instructor destacado de Latinoamérica, ha sido reconocido como Ringing Star, Above and Beyond, un instructor excelente. Él ahora instruye a otros instructores, distintas certificaciones de Cisco como CCNA Routing and Switching, CCNP Routing Switching, CCNA Security y muchos más. Él ha estado participando en varios eventos de la comunidad y en algunos otros congresos, y está ahora hoy día con nosotros para presentar este webcast. Algo muy importante que destacar de Gustavo es, además de las certificaciones con las que también él cuenta, que son varias como CCNA Security, Cisco iOS Security Specialist, Microsoft Security, CCDA, CCNP, CCNP, y también se está preparando para CCI en Routing y Switching. Actualmente él es un postulante a un doctorado en Ciencias Informáticas en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. La verdad es que Gustavo es una persona con demasiado conocimiento, mucho que compartir, y es un honor que nos acompañe una vez más en la comunidad. Aprendan mucho de él. Bienvenido, Gustavo, y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola, Hilda, Pamela, Juan Pablo, estimado asistente de este webcast, ¿no? El honor es mío y qué gusto estar en este panel con ustedes. Excelente. Y ahora, bueno, ahora sí nada más me queda presentarles a una gran persona que nos acompaña. La verdad es que es un honor para mí también hablar de él. Es bastante reconocido, es una gran sorpresa para todos. Estamos hablando de Juan Pablo Solano Bacarreza. Él trabaja como ingeniero de redes y telecomunicaciones en el área de postventa en un partner de Cisco en Bolivia. Él realiza distintos proyectos en el área de routing and switching, seguridad y service provider. Él administra y resuelve problemas en equipos ASR en Nexus 9000. Juan Pablo también es un instructor de la Academia de Cisco para programas de CCNA y CCNP, y ha dirigido cursos como instructor principal sobre tecnologías como SPF, BGP, Multipass, Quality of Service, MPLS, VPN, VPC y VXLAN, como otros para otros ISPs en Bolivia. Ha participado en distintas tecnologías desde los 17 años y ha dado distintos cursos desde hace ya bastante tiempo. Algo muy importante a destacar aquí, y algo que me encantaría compartir con ustedes, es que Juan Pablo es hoy día el CCI en Routing Switching más joven de toda Latinoamérica. Muchas felicidades, la verdad es un honor tener a alguien tan joven con nosotros y con tanta experiencia y con tantas ganas compartiendo todo su conocimiento hoy día. Entonces aquí tenemos un balance de 2 experiencias muy buenas que ustedes pueden aprender, ¿de acuerdo? Bienvenido, Juan Pablo, y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Hilda, y bueno, muchas gracias a todos los asistentes y espero que lo disfruten. Gracias. Excelente. Y bueno, pues para todos ustedes que quieran darle un vistazo a la presentación, que quieran verlo más a fondo, pueden encontrarla en la comunidad. Voy a colocar la liga en el chat de donde pueden ustedes encontrar y visualizar esta presentación. Aquí preguntan si la sesión quedará grabada. Sí, es correcto, todo esto queda grabado y está disponible en la comunidad en los siguientes días. Bueno, ya para iniciar con esta sesión me gustaría decirles que ustedes pueden hacer todas sus preguntas a partir de ya, ¿de acuerdo? No esperen hasta el final cuando las respondamos en vivo. También, mientras Gustavo está presentando, Juan Pablo nos va a estar apoyando a contestar dudas, y viceversa, cuando Juan Pablo esté presentando, Gustavo nos va a estar acompañando a responder dudas. Aquí solamente me gustaría recalcarles una parte.
Por favor, a todos ustedes, usen el panel de preguntas que se llama PIR si su Webex está en español o QIA si su Webex está en inglés. La razón por la que usamos esto es porque de esta forma es más sencillo para nosotros poder ver sus dudas, canalizarlas y resolverlas. Si ustedes están en un móvil y no tienen esta opción de QIA o PIR, pueden hacerlas vía chat. Ahora, si tienen dudas, por ejemplo, de no tengo audio, no veo nada, no escucho o tienen alguna inquietud en particular, por favor usemos entonces el chat, ¿de acuerdo? Sin más por el momento no tengo nada más que entonces pasarle el micrófono y darle la batuta al grande y muy experimentado Gustavo Salazar. Muchas gracias a todos y esperamos que aprendan mucho de esta sesión hoy día. Adelante, Gustavo. Hola Hilda, Pamela, Juan Pablo, estimadas y estimados asistentes de este webcast de la comunidad de soporte Cisco en español. Sean todos bienvenidos. Es un honor estar con ustedes nuevamente y más aún en esta ocasión, junto a un gran amigo y colega como Juan Pablo, con quien he tenido la oportunidad de pasar jornadas de estudio y entrenamiento para mi propio CCI Routing and Switching. Y como Hilda lo dijo, Juan Pablo es uno de los CCIs más jóvenes que existen en Latinoamérica, entonces es realmente un privilegio estar con él. Hoy hablaremos sobre un tema de vanguardia. Vamos a hablar sobre fundamentos de Cisco Intelligent WAN o IWAN, tema que abarca muchas tecnologías que permiten entender cómo el mundo de las comunicaciones está evolucionando hacia lo que se conoce como SDN, o Software Defined Network, y específicamente al área de Software Defined WAN. Así también como vamos a topar un poco sobre la parte de lo que Cisco está haciendo en este aspecto, por ejemplo con Cisco DNA, con Digital Network Architecture, y estas son obviamente las puertas de entrada a lo que es el Intent Based Networking, lo que Cisco denomina la red intuitiva, que seguramente muchos la han escuchado en la publicidad de Cisco, en lo que los países desarrollados están tratando de implementar. Entonces, todo con el fin de ser el soporte de un negocio o de una empresa moderna, dando valor al bien intangible más importante, que obviamente son sus datos. No está por demás decir que esta empresa hoy tiene requerimientos de conectividad, seguridad, maneja diferentes tipos de datos y procesos muy distintos a los que se tenía una década atrás. Entonces, todo eso está migrando a la digitalización, lo que sin duda de alguna y de otra manera impacta la red de transporte. De eso justamente es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la agenda de este webcast? Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre identificar qué es la WAN y cómo ha ido evolucionando. Vamos a dar un vistazo rápido de cómo está el estado del arte de las redes de largo alcance. En segundo lugar, vamos a ver los fundamentos de IWAN, comenzando con sus componentes y quizá uno de los principales características que tiene IWAN, que es la independencia de transporte y obviamente a través de DMVPN. En tercer lugar, vamos a analizar la manera en que se puede tener un enrutamiento inteligente dentro de este tipo de red overlay. Ya vamos a identificar esta terminología. En cuarto lugar, vamos a ver cómo se da esa inteligencia al intercambio de paquetes a través de performance routing. En quinto punto, vamos a ver lo que es Cisco WAS y cómo impacta en la optimización de las aplicaciones empresariales. Y quizá la cereza del pastel es el despliegue de IWAN. Vamos a generar una demo en vivo de cómo se puede implementar esta tecnología que, como les mencioné, es la puerta de entrada a lo que se nos va a venir dentro de los próximos años. Y obviamente al final una ronda de preguntas y respuestas. Durante este momento les va a aparecer una polling question para saber cómo nosotros nos encontramos en el momento actual tecnológico, así que por favor para que la puedan responder. Vamos a comenzar con lo que es la evolución de la WAN. ¿Qué es la WAN? WAN por sus siglas en inglés de Wide Area Network. Es una red que tiene por objetivo principal conectar redes LAN distintas, las cuales se encuentran en un área geográfica extensa. Como podemos ver en la imagen, realmente es una conectividad hoy por hoy mundial. Estas redes WAN son propiedad de un proveedor o de service provider, al cual una empresa paga un fee por brindarle esta conectividad. Un ejemplo típico de ello es la conectividad entre una matriz, que obviamente ha dado fruto a su negocio y se ha expandido, ha crecido, y necesita conectarse con el resto de sucursales que se encuentran quizá alrededor de su país, o quizá alrededor del mundo si es que es ya una multinacional. De eso es la importancia de la WAN. La WAN siempre va de la mano de la evolución que ha habido también dentro de la empresa. Tradicionalmente esto se puede lograr con una topología como la que ustedes ven ahí. Nosotros podemos observar
que existe aquí pueden ser, por ejemplo, algún tipo de matriz, algún tipo de una sucursal principal y otra sucursal más pequeña, y obviamente todos están conectados a través de una red de un tercero, una red de un proveedor. Aquí podemos resaltar el hecho que existe, por ejemplo, MPLS, Metro Ethernet, redes VPN con IPsec, tal vez algún tipo de enlace punto a punto privado, que todas estas tecnologías fueron ya conocidas y espero que también ustedes ya las puedan haber visto de alguna manera, ya sea en sus estudios o en la parte práctica. Pero ahora, ¿cómo esto ha evolucionado? ¿Cómo es lo que hoy por hoy se tiende ya a tener una empresa? Y obviamente cómo ha impactado dentro de lo que es la WAN. Hoy por hoy nosotros podemos ver una red similar a esta, donde ya no solo existe matriz y sucursal de forma estática, sino que ya hay redes inalámbricas. Podemos ver que existe el uso de cloud computing, de fog computing, el hecho de tener data centers virtualizados que no se encuentran en un sitio geográfico fijo, que existe la parte de teletrabajo, por ejemplo, y todo interconectado entre sí. Hay muchos, que ya lo vamos a ver, muchas características de estas nuevas redes, por ejemplo, como IoT, como el impacto que tiene esta hiperconectividad con la seguridad informática. Entonces, todo esto ha hecho que la WAN evolucione. Ha hecho que la WAN ya deje de ser, como se vio en la anterior diapositiva, que tal vez nosotros lo analizamos durante, incluso puede ser que nuestro ISP también lo tenga así, pero esto es lo que viene. Entonces, ¿cómo nosotros prepararnos para este entorno? Pues entendiendo cómo fue la evolución, cómo llegamos a lo que nosotros queremos tener hoy por hoy, ¿no? Vamos a ver un poco sobre la historia y el estado del arte de la red WAN. Muchos deben conocer que ARPANET fue el embrión de Internet, el cual surgió al finales de la década de los 70. Nosotros podemos ver aquí, podemos ver que luego se hizo un análisis de cómo se dieron los datos, de que necesitamos tener ciertas características de una red bien diseñada, como por ejemplo escalabilidad, por ejemplo marcaje de datos, como por ejemplo alta disponibilidad y seguridad. Entonces la conmutación de circuitos que antes se tenía a través de la red telefónica fue migrando a la conmutación por paquetes. Fue un proceso de evolución en las redes de transporte, comenzando primero en lo que es el TDM, la multiplexación por división de tiempo, en donde cada una de esta información en el canal de transmisión iba ocupando un slot de tiempo determinado. Eso dio paso a un conjunto de tecnologías dentro de las redes WAN muy importantes, que seguramente ustedes lo han escuchado, lo han analizado, Frame Relay y ATM, como tecnologías a nivel de capa 2 del modelo OSI, que dieron un punto de partida a la primera evolución de la WAN. Tener redes conmutadas por paquetes, que permitía tener una gran escalabilidad, que permitía tener el uso de redes convergentes. Ahí no se mantuvo un buen tiempo hasta que llegó MPLS, Multi-Protocol Label Switching, yo diría que uno de los puntos de inflexión dentro de la evolución WAN. MPLS fue alrededor del 2005, donde se pudo empezar a implementar de forma masiva en los proveedores de servicio, y es lo que hoy también ha sido como el estándar principal en las redes de transporte para permitir una comunicación eficiente. Realmente aprovechó la velocidad de capa 2 del modelo OSI con la facilidad de programabilidad y de envío de datos de la capa 3. Pero aquí no se quedó. Y aquí empezó a haber un boom en cuanto al requerimiento de los usuarios. Vemos que cada vez los usuarios necesitan tener mayor conectividad, necesitan tener mayor movilidad. Empezó a surgir lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, y todo eso impactó de forma masiva a las redes de transporte. Y ahí se empezó a plantear una idea de quizá darle inteligencia a esta WAN. Se podría decirse que es una evolución natural de este conjunto de tecnologías que permitían identificar de mejor manera y aprovechar de mejor manera los recursos que disponía una red WAN. iWAN es un conjunto de tecnologías que permiten lograr justamente eso. Pero no nos quedamos aquí. Hay todavía, y obviamente iWAN lo vamos a tratar de ahondar un poco en las siguientes diapositivas, pero me gustaría mencionar un conjunto de tecnologías adicionales que
partieron de iWAN. Nosotros podemos decir que aquí surgió lo que se conoce como SDN, o redes definidas por software. Quizá una práctica ya empezada a ser analizada como un punto de mejora en la transmisión de datos, y muchas empresas, incluyendo Cisco, trataron de implementar esto en sus soluciones, con el fin de que sea más fácil de implementar una red WAN, una red LAN, que sea mucho más fácil dar la implementación de una red que antes se demoraba semanas, hoy se lo puede hacer en días, quizá en horas. Esto es lo que se conoce como SD-WAN, SD Access, y todo lo que comienza como definido por software. Aquí entra muy en juego la parte de la programabilidad. Y luego de eso, también muy apegado a eso, surgió una siguiente evolución en MPLS, que quizá algunos lo han escuchado, se llama Segment Routing. Segment Routing es una nueva forma de dar algún tipo de tag dentro de la red de transporte, con el fin de que esto sea más eficiente incluso que MPLS. Está basado en MPLS en muchos puntos, pero le da mayor eficiencia a esto. Entonces, eso es lo que nosotros nos encontramos hoy. Nos encontramos en un conjunto de evolución hacia la WAN para cumplir los requisitos que tiene el usuario y la empresa. Y obviamente, dentro de nosotros como profesionales de las tecnologías de la información, es nuestra obligación mantenernos al tanto de estos cambios y obviamente que se puedan aplicar en nuestras realidades. ¿Qué es la siguiente evolución, el siguiente paso de lo que hablamos aquí? Luego incluso de iWAN. Para Cisco se conoce como Intent-Based Networking o la red intuitiva. ¿La red intuitiva qué implica? Automatización de la red, es decir, generar políticas que puedan ser fácilmente implementadas durante toda la red, desde el acceso hacia los diferentes niveles dentro de nuestra infraestructura. Ahí se involucra mucho lo que es Software Defined Access. Generar una rapidez de reconocimiento y que el usuario sea todo transparente para la comunicación. A nivel ya de WAN, si nosotros queremos ya a nivel empresarial conectar nuestra matriz con nuestra sucursal, está la fase del Software Defined WAN. Permite reducir los costos, tener un rápido retorno de inversión, sin comprometer la parte de desempeño, seguridad y alta disponibilidad. Aquí podemos mencionar, que ya lo vamos a ver un poco en las siguientes diapositivas, un caso de éxito como Cisco Meraki. Cisco Meraki realmente ha impactado en la forma de cómo implementar hoy por hoy las redes, que quizá ya dieron un paso más allá de lo que es el CLI, hacia lo que nos permite implementar redes con mucha facilidad y una conectividad WAN muy rápida. También está la parte de lo que es el aseguramiento del desempeño, tener conexiones muy rápidas que permitan mantener nuestro negocio siempre a la vanguardia. Y ahí está lo que Cisco denomina el Digital Network Architecture. Obviamente con toda la parte de analítica, tener siempre dashboards que nos permiten identificar si es que existe algún cuello de botella, si es que existe algún problema dentro de la comunicación, y solucionarlo de forma muy rápida, debido a que nosotros tenemos puntos centrales de control o controladores que van a permitir definir estas políticas hacia el resto de los equipos. Y esa es la definición justamente de lo que es una red definida por software. Y sin descuidar uno de los puntos principales dentro de cualquier red, que es la seguridad. Hoy, con toda esta comunicación hiperconectada con la digitalización, cada vez más hay ataques y riesgos dentro de la seguridad. Es por eso que nuestra red debe ser segura, debe tener una adecuada encriptación y debemos tener una visibilidad completa para correlacionar eventos, tener un análisis antes, durante y después de un suceso. Todo esto es la solución que hoy se tiene dentro de una red moderna. Y es obviamente lo que nosotros apuntamos para que ustedes empiecen a entender y darse cuenta qué es lo que se nos viene en los próximos años. Un punto aparte de esta evolución fue el Internet. El Internet es algo hoy por hoy intrínseco en nuestras comunicaciones, tanto para lo que nos define lo que nosotros jugamos, nos divertimos, aprendemos, y también obviamente nos comunicamos incluso a nivel empresarial. Aquí podemos ver en esa infraestructura cómo se usa el Internet como quizá un enlace de backup, un enlace para los teletrabajadores. Ha impactado sin duda el Internet, y el Internet va a seguir impactando en las comunicaciones modernas. Y es por eso que dentro de la idea de iWAN, el Internet forma una parte fundamental.
Es quizá una de las formas de conexión más económicas que existe y si se da el tratamiento adecuado, una de las formas más seguras y también más eficientes. Pero obviamente hay que saberlo usar. El Internet ya de por sí tiene sus riesgos. Entonces eso también nosotros debemos prepararnos si es que deseamos usarlo. Aquí podemos ver que existen problemas en el uso del Internet si nosotros decidimos usar la WAN tradicional usando el Internet. Nosotros podemos generar cuellos de botella sin nosotros darnos cuenta. Existen, por ejemplo, puntos donde nosotros no podemos determinar si es que, por ejemplo, nuestra transmisión es a varios gigas y existe quizá un cuello de botella en alguno de los puntos entre el Internet, entre el cambio de los proveedores de servicio. ¿Cómo nosotros podemos dar una inteligencia a eso y mantener coherente nuestra transmisión durante el Internet? Y obviamente la parte de seguridad. Dentro de este Internet cualquiera puede acceder y nuestros datos, imagínense nuestros datos empresariales, un sistema de ERP, por ejemplo, que nosotros estamos manejando a través del Internet para controlar nuestras sucursales. No puede estar abierto a cualquiera. Esos son los riesgos que existen en el Internet y que quizá de alguna manera Intelligent One trata de minimizar eso, trata de hacerlos manejables y determinísticos. Las evidencias ahora nos marcan para resumir lo que nosotros hemos hablado hasta aquí. Y yo voy a tomar de todos estos puntos algo en particular, vamos a separarle porque realmente esto va a marcar de aquí para los próximos años. Ya hablamos que la movilidad es algo necesario dentro de la empresa y dentro de los usuarios finales. Ya hablamos también que la parte del cloud y del fog computing va a ser algo que se va a quedar aquí para no solo almacenar nuestros datos, sino para proveer servicios. Hemos visto que existen nuevos servicios que implican alto consumo de ancho de banda, como la realidad virtual, realidad aumentada. Existe el consumo masivo de videos en alta definición y alta definición. Y aquí unos datos estadísticos. Aquí nos indican que existió en los últimos años un aumento del 80% de usuarios que están usando los mismos servicios en la matriz, en sus sucursales. Eso sin duda es un impacto dentro de la red de transporte. También hemos visto que ha habido un crecimiento de los dispositivos móviles, un 73% de aumento entre el 2014 y en lo que va del 2018. Muchas más aplicaciones se han generado, quizá dentro de este año se ha duplicado toda la creación de aplicaciones móviles y aplicaciones de apps que se encuentran a nuestro servicio. Pero también algo que tomar en cuenta, el 30%, yo diría un poco más, el 35%, como dice ahí, hay más riesgos hoy por hoy que hace unos años atrás. Y aquí yo separé dos puntos aparte, el Internet de las cosas y lo que es la ciberseguridad. El Internet de las cosas es una tecnología que está cambiando todo el panorama de las redes, no solo a nivel WAN, a nivel LAN, a nivel de infraestructura, a nivel de empresarial, a nivel de usuario final. Cisco ya pensó en eso y decidió definir un ecosistema de lo que es el mundo de IoT. Dentro de este ecosistema, no es solo un parámetro simple de hablar de IoT. IoT involucra tener una buena conectividad de red. Sin tener redes, IoT se cae. Obviamente no tenemos comunicación. Y la comunicación no es solo interna, no es solo dentro de una red Wi-Fi, sino es usando el Internet. Obviamente la parte de lo que es el fog computing para poder generar algún tipo de valor a estos datos que nosotros estamos usando. Ahí viene la parte de lo que es también Data Analytics. Definir qué tipo de dato me sirve, discriminarlo y darle algún tipo de utilidad. La parte de automatización de procesos. Generar procesos automáticos en base a convertir las redes en un sensor. Eso es el criterio de lo que es IoT y obviamente lo que también trata de utilizar la red intuitiva. Definir la red como un sensor que va captando todo mi entorno y definir algún tipo de acción automática ante él. ¿Eso cómo se puede lograr? A través del uso de APIs. Generar la parte de programabilidad dentro de las redes que permiten generar scripts de automatización y conectar todos mis sistemas entre sí. Y no para en ningún punto descuidar la parte de seguridad, tanto cibernética como física. Todo esto involucra el IoT y este es el reflejo de lo que hoy por hoy las redes están marcando paso.
Las redes hoy por hoy ya se van a definir como más abiertas. Las redes van a tener la posibilidad de usar la parte del lenguaje de programación como Python para poderlos programar. Se va a poder definir scripts que me van a permitir dar programabilidad dentro de las redes. Por ejemplo, yo puedo mencionar el uso de Ansible para poder configurar incluso equipos que no tienen todavía esta posibilidad, estas características, el uso masivo de datos. Todo esto es el reflejo de lo que hoy por hoy tenemos dentro de las redes modernas. Y por eso quise sacarle un punto aparte a este tema en particular, ya que va a marcar de aquí para los próximos años. ¿Cómo nosotros nos preparamos para todo esto que nosotros vimos? Obviamente es darle algún tipo de inteligencia a las redes, porque las redes en la generación anterior no eran capaces de discriminar o de darse cuenta cuánto flujo de datos realmente iban a tener que procesar. Teníamos que nosotros ayudarles de alguna manera, y eso fue dándoles inteligencia. Cisco creó el Digital Network Architecture. Como les dije, es crear un sensor a la red. ¿Esto qué nos apoya? Apoya tanto al negocio para cumplir sus requisitos corporativos, y también nos da posibilidad de hacer un análisis dentro de nuestras propias redes. No es solo darle inteligencia, sino también visibilidad. Seguramente ustedes en los próximos años, si ya no lo escucharon, existe el término de orquestación dentro del data center, o la parte de automatización de procesos. Y hay muchas soluciones que nosotros podemos mencionar aquí. Por ejemplo, el uso de APIC EM nos permite generar o tener la posibilidad de tener redes definidas por sobre con nuestra infraestructura tradicional. Lo que nosotros vamos a hablar ya en unos momentos, ya más a fondo, lo que es Intelligent One, una red de transporte inteligente que pueda soportar todos estos requerimientos. La parte de soluciones de Meraki. Meraki es una solución integral en la parte de lo que es comunicación de redes y la nube, y todos los servicios que nos permiten dar a través de estos. Es muy importante que nosotros estemos cuenta de lo que se viene. Y lo que se viene es esto, el Intended Based Networking. Tener la parte de definición de políticas, automatización y analítica, con el fin de tener un aprendizaje de nuestro entorno. Y a partir de eso definir un contexto en nuestra red. Y a través de ese contexto, tomar algún tipo de acción en nuestra infraestructura. Esto es la red como un sensor. Y es lo que nosotros tratamos de dar el punto de inicio a través de IBON. Entonces, ¿qué es IBON? Si nosotros comparamos esta red, muy similar quizá a la que nosotros vimos antes, pero con unos ciertos puntos adicionales. Podemos ver que existe una red MPLS por un lado y el Internet por otro. Nosotros aquí vamos a generar una inteligencia a través del uso de políticas que me permitan usar de mejor manera el ancho de banda que nosotros tenemos en nuestra infraestructura, ya sea haciendo balanceo de carga, ya sea definiendo un camino principal y uno de backup, ya sea definiendo no un balanceo de carga, sino un share content para no balancearlo, sino definir un enlace que tenga más uso y otro no. Todo eso involucra IBON. Vamos a ver cuáles son los pilares que definen a este tipo de solución, y obviamente ustedes lo van a ver en vivo ya mismo. ¿Cómo nosotros podemos implementar este modelo de IBON? Existen tres formas de hacerlo. A través de múltiples túneles DMVPN, a través de redes MPLS, que sería la primera, con Dual MPLS, como nosotros podemos ver aquí. La segunda, que es una solución híbrida, que quizá es la más usada dentro de la implementación IBON. Tenemos una red con MPLS, una red de WAN, definida a través de un proveedor para conectar nuestra matriz con nuestra sucursal. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra matriz con nuestra sucursal, pero la otra es usando el Internet. ¿Sí? Obviamente con todos los riesgos que implica usar el Internet. Esta es la solución que nosotros vamos a explicar más a fondo. Y la última función es usar doble conexión a Internet. Entonces quizá no es la más común, pero se puede también tener este tipo de soluciones. De esas tres maneras nosotros podemos implementar lo que se conoce como Cisco IBON. ¿Cuáles son los componentes o los pilares dentro de Intelligent One? El primero vamos a definirlo como independencia de transporte. Significa que sin importar nuestra forma de conexión hacia
nuestra sucursal o hacia el Internet, nosotros con que lleguemos a la comunicación es suficiente. Pero ¿qué tenemos que tener aquí? Un entorno underlay, overlay. Ahí nosotros se utiliza dentro del concepto de IWAN lo que es DMVPN, Dynamic Multipoint VPN. Es un modelo operacional consistente, el cual permite modularidad y escalabilidad y que corre sobre cualquier tipo de tecnología. También tenemos la necesidad de darle inteligencia a nuestro camino. ¿Cómo se conoce eso? Como performance routing. Definir y de usar de mejor manera nuestro ancho de banda de nuestra infraestructura, definiendo un camino que nosotros deseamos según nuestras políticas. La optimización de aplicaciones, sin lugar a dudas. Definir qué aplicaciones empresariales están consumiendo muchos recursos y poderlos operar de una mejor manera. Ahí viene lo que es Cisco WAS. Y también el Application Visibility and Control. Y una conexión segura en todo nuestro entorno, que se logra a través de fuerte encriptación, a través de firewalls de próxima generación y a través de sistemas de seguridad informática y seguridad de la información que permiten tener un entorno seguro. Esos son los 4 pilares. Si nosotros logramos tener esos 4, nosotros tenemos una red IWAN. Aquí viene también una polling question para que también la puedan ustedes responder. Vamos entonces a ahondar en el primer pilar. ¿Qué es la independencia de transporte? ¿Y cómo se relaciona con DMVPN? Entonces, DMVPN tiene ciertas características importantes que lo hacen una solución bastante buena dentro de la generación dinámica de túneles, de VPNs. De ahí viene la razón del criterio de tener una red underlay, una red que me da soporte a la conectividad, y la overlay que vendría a ser la VPN. ¿Qué características tiene? Cisco Dynamic Multipoint VPN es una solución implementada en equipos con iOS, es decir, es un Cisco iOS Software Based Solution. Nosotros también tenemos una comunicación y una infraestructura tipo Hub and Spoke, es decir, tenemos una matriz y tenemos diferentes puntos de sucursales. Pero ¿qué ventaja tenemos con DMVPN? Que existe la posibilidad de tener configuración Zero Touch, es decir, no tenemos que añadir nada al Hub para seguir añadiendo más spokes, más sucursales. Y de igual manera existe la reducción de latencia y consumo de ancho de banda para aplicaciones distribuidas como voz y video. Es decir, se puede aplicar un conjunto de tecnologías como IPS, como QoS, como multicast dentro de DMVPN. ¿Para qué es útil? Sirve para una comunicación WAN encriptada entre una matriz y sitios remotos, donde puede ser el uso del Internet como medio WAN, debido a su bajo costo y facilidad de acceso. Se puede dar la encriptación que nosotros necesitamos o requerimos para nuestra empresa, y es una fácil integración en entornos de MPLS y también IPv6. Entonces nos da un conjunto de características muy útiles para tener esta independencia de transporte que nosotros requerimos para IWAN. En definitiva, ¿cuáles son los componentes de DMVPN? Para tener un entorno DMVPN se necesita tener multipoint GRE, túneles multipunto GRE. Necesitamos tener NHRP, que es un tipo de protocolo de solicitud-respuesta para tener toda la información necesaria para crear estos túneles dinámicos. Tener la parte de perfiles IPsec para dar la encriptación dentro de la red DMVPN. Entonces, en definitiva, DMVPN es la creación dinámica de túneles inteligentes con seguridad integrada y con menos configuración que hacerlos punto a punto. Nosotros tenemos una matriz con una cierta configuración dada y podemos seguirnos ampliando con más sucursales sin que impacte en poner más configuración y más recursos dentro del hub en cuanto a recursos administrativos. Uno de los pasos importantes dentro de DMVPN es el registro con NHRP o Next Hop Resolution Protocol. Es un protocolo de solicitud-respuesta, el cual es necesario para crear un entorno dinámico de túneles, donde por ejemplo aquí se quiere crear este túnel que nosotros vemos aquí. Pero ¿cómo se puede crear ese túnel dinámico? Entonces esta sucursal lo que hace es generar una pregunta hacia el hub, hacia la matriz, donde le indica cuál es la dirección IP de la interfaz física relacionada con la dirección 10.0.0.2. Entonces el hub, que vendría a ser como un servidor de datos NHRP, indica que el
10002 está relacionado con la dirección IP 203.0.113.1, la dirección física. Una vez que tiene esa dirección, le responde hacia el spoke, y el spoke ya tiene toda la información requerida para establecer este túnel. Entonces, de esa manera, el intercambio de DNVPN es, como ustedes ven, no es necesario identificar cuál es el destino el extremo par destino del túnel, sino que esta información se va obteniendo a través de un proceso de registro. Una característica importante aquí es tener la encriptación IPsec. Obviamente es un conjunto, un framework que permite seleccionar los protocolos necesarios para definir la estructura de IPsec, debido a que por lo general vamos a usar la conectividad de Internet. Entonces Internet es una red insegura. Una vez que ya tenemos esa parte del conocimiento de lo que es la independencia de transporte, es decir, no me importa cómo yo logre conectarme hacia mi sucursal, pero por encima, por la red overlay, estoy generando un túnel dinámico, ¿cómo yo, una vez que ya tengo esos enlaces virtuales, se pueden comunicar las redes entre sí? Entonces ahí viene la importancia del I1 routing. Y por eso es bueno nosotros tener un repaso general de nuestros protocolos de enrutamiento. Aquí podemos ver una clasificación básica entre IGPs, DGPs, tal como seguramente ustedes lo han visto en alguna oportunidad. Y tenemos aquí los protocolos IGPs básicos, que está, por ejemplo, Reversión 2, IGRP o CPF, AES, y como EGPs, es decir, que permiten unir diferentes sistemas autónomos, BGP. ¿Cuál de todos estos nos sirven en nuestro enrutamiento de I1? Pues no todos. No todos son útiles. ¿Qué protocolos de enrutamiento me sirven una vez que ya tengo mis túneles dinámicos establecidos? AES, al ser un protocolo no basado en TCP/IP, no es adecuado para el entorno I1. AES además opera en capa 2, y DNVPN, que es los que nos permite generar nuestros túneles específicamente con NGRP, es de capa 3. Entonces AES es un protocolo descartado para este entorno. RIP obviamente es un protocolo antiguo, inunda de actualizaciones constantes en la red cada 30 segundos. Además no tiene la capacidad de distinguir los diferentes anchos de banda que existen dentro de la red, es decir, no me serviría debido a que no tiene la suficiente inteligencia. Pero entonces vayamos a uno quizá de los más usados en entornos MPLS, por ejemplo, que es OSPF. OSPF, al ser de estado de enlace, tiene una característica que debe mantener dentro de una misma área coherencia en su link state database. Debe ser el mismo link state database en todos sus routers. Ahora, ¿qué pasa si de alguna manera hubo un problema entre el hub y el spoke? Si eso ocurre, va a correr nuevamente Dijkstra, que es el algoritmo de enrutamiento dentro de OSPF. Y eso va a hacer que no sea un protocolo adecuado, debido a que no me va a dar mucha escalabilidad. No escala adecuadamente en DNVPN. Entonces, ¿qué podemos concluir ante estas recomendaciones? Que los protocolos aptos para I1 son EIGRP y también IDGP. Esos dos son los protocolos que nos permiten generar un enrutamiento adecuado dentro de una red WAN inteligente con este entorno de DNVPN. Entonces vamos a abordar un poco sobre estos dos protocolos. Aquí tenemos una topología de ejemplo dentro de una red I1, es una red un poco más compleja como la que ustedes pueden ver, que está usando el segundo método de implementación. Está usando una red MPLS, una conectividad WAN con un proveedor MPLS y luego la conexión con Internet. ¿Cómo nosotros podemos generar conectividad entre estos diferentes sitios que tenemos entre nuestras sucursales y los sitios que se encuentran en diferentes lugares de nuestra topología? Entonces, una de esas maneras, y para entender ese tipo de tecnología, dice, sin importar la tecnología WAN usada, sea esta DNVPN o MPLS, sea de capa 2 o capa 3, o túneles IPsec punto a punto, todos deben cumplir esas características que ustedes ven ahí, para definirse como protocolos de enrutamiento adecuados. Deben permitir ambientes multi-homed, es decir, que tengan alta disponibilidad, que tengan una conexión con un camino principal y uno alterno, o que permita hacer balanceo de carga, que tengan tráfico siempre bidireccional y predecible, y con el ancho de banda correctamente dimensionado. Este tipo de puntos son difíciles de lograr si tenemos a Internet. A veces nos puede dar un tráfico no predecible, es decir, un tráfico asimétrico.
que en ciertas ocasiones no es necesariamente algo malo, pero en ciertas ocasiones puede ser un poco dificultoso para nuestras aplicaciones. Hay que tener en cuenta que nuestras sucursales no pueden servir como redes de tránsito. Sería imposible que nuestra sucursal sea tránsito de otro tráfico que no sea el nuestro. Eso no se puede dar. Debe considerarse una sumarización adecuada, una seguridad que permita en estos protocolos y generar algún tipo de ingeniería de tráfico dentro de nuestra red. Sin importar que tecnología WAN, no solo con DMVPN o con iWAN, con cualquiera se debe cumplir esas características. Entonces, los protocolos que nosotros vimos que sí eran aptos son justamente estos que nos permiten dar eso. Para IGRP, dentro de nuestra iWAN, podemos considerar esta imagen como un punto de partida. La parte de Internet, para conectarse hacia nuestra empresa, obviamente el router de borde va a tener una ruta por defecto para llegar hacia nosotros, y de ahí se van definiendo ciertos puntos de sumarización y luego de intercambio específico de rutas. Para nosotros generar esta comunicación, ustedes ven, es exactamente la misma. Este es un IGRP nombrado, donde obviamente hacemos uso de lo que es el address family para poder llamar a todas las configuraciones que existen dentro de IP versión 4. Simplemente lo importante aquí es tener claro nuestro direccionamiento, cómo funciona IGRP, y se puede lograr. Hay que tener ciertas consideraciones con lo que es también el horizonte dividido que tiene IGRP para poder generar la comunicación dentro de iWAN con IGRP. Es la misma, no ocurre en algo adicional. Lo que sí podemos nosotros aplicar son funciones como por ejemplo staff, es decir, para cuando no tenemos más comunicación más allá de nuestro router, obviamente no sería necesario compartir toda la información. Son redes que tienen una única salida hacia el exterior de sus redes. Ya aquí en esta configuración, quizá nosotros tenemos que usar este comando, que es el Staff Site WAN Interface. ¿Sí? Entonces nos permite definir nosotros ciertas características dentro de las funciones de staff para no compartir toda nuestra información, sino generar comunicaciones, por ejemplo, a través de rutas por defecto. Si nosotros usamos el otro protocolo, que sería IBGP, IBGP ya es para un entorno un poco más grande, un poco donde existen una gran cantidad de routers, donde podemos tener el uso más minucioso de políticas dentro de nuestro tráfico, y nosotros podemos ver que la configuración es la misma. O sea, no nos permite, aquí por ejemplo tenemos OSPF como protocolo que da la conectividad en la red de IBGP, no en la red DMVPN, y luego ya en DMVPN, ya en la parte de los túneles, ahí sí usamos BGP. Entonces aquí también podemos considerar la parte del uso de peer groups con el fin de mejorar nuestra configuración, de hacerla más simple, de no necesariamente enviar tantos mensajes de actualización. De ahí es exactamente lo mismo. Quizá en un punto donde nosotros tenemos que tener cuidado es cuando manejamos VRFs. Cuando nosotros manejamos VRFs, especialmente en un punto donde tenemos BGP, la configuración, como ustedes ven, es básicamente la misma, pero todo se incluye dentro del VRF definido. Pero también hay que considerar que si es que el número de sistema autónomo para la arquitectura de enrutamiento es distinto al que utiliza el proveedor de servicio, se recomienda no incluirlo dentro de las actualizaciones de BGP para que no haya conflicto dentro de la relación entre sistemas autónomos. Por eso es que se puede usar ese comando que está en amarillo, que es el localhost 41 no prepend. Entonces, ¿qué permite eso? Permite mantener el sistema autónomo original del proceso BGP, pero permite que el peer del proveedor de servicio mantenga esa relación de vecindad con el sistema autónomo existente. Son ciertas características básicas de recomendación, pero como ustedes se pueden haber dado cuenta, la configuración es básicamente la misma. Que también hay que tener en cuenta aquí nuestra seguridad, es decir, incluir dentro de nuestra generación de túneles, que ya lo vamos a ver cómo se configuran, usando, por ejemplo, IPsec. Vemos que existen sitios que están descubiertos, que no son protegidos, porque obviamente están usando el Internet. Entonces debemos tener algún tipo de encriptación aquí. Entonces se recomienda que nosotros usemos túneles con IPsec, con algún tipo de solución de seguridad determinada dentro de nuestra infraestructura, que como ven es controlada a través de iWAN.
No podemos dejar a un lado también la parte de la visibilidad de nuestras aplicaciones, que ya vamos a ver que es importante dentro del concepto de IWAN. Aquí podemos ver que existe EMBAR versión 2, Network Based Application Recognition, que permite es tener un reconocimiento rápido de aplicaciones con el fin de aplicarlas en, por ejemplo, calidad de servicio. Nosotros lo hemos usado mucho en MQC, en Modular QS CLI, con el protocolo, con el comando Match Protocol. Pero también se puede usar dentro de IWAN. Incluso nos puede dar un tipo de dashboard de visualización de nuestro entorno. Y es muy simple de usarlo. Si nuestro equipo soporta EMBAR 2, simplemente con el comando IP HTTP Server y con el comando IP EMBAR HTTP Service, nosotros podemos ver gráficamente cómo está consumiéndose recursos dentro de nuestro equipo y cómo está nuestro equipo, la salud de nuestro equipo. Podemos ver visibilidad de nuestras aplicaciones. En este punto ya le voy a dar paso a Juan Pablo para que continúe la exposición, donde incluso, como les menciono, va a terminar en una demo en vivo. Adelante, Juan Pablo. El tema ahora, después de lo que explicó Gustavo, que es más un tema de enrutamiento y más un tema de despliegue sobre una red WAN, ahora vamos a centrarnos en cómo optimizar las aplicaciones y cómo optimizar el uso de ancho de banda en los enlaces WAN para, obviamente, las aplicaciones que tenemos en nuestra red. Para eso es Performance Routing. Performance Routing es un protocolo que trabaja sobre los protocolos dinámicos, en este caso de ruteo, el cual permite analizar el estado de las interfaces de los enlaces WAN para poder tomar decisiones en base a ello. Bueno, aquí está la Polling Question 3, para que puedan responderla en el polling. ¿Por qué usar PFR o Performance Routing? Normalmente cuando nosotros tenemos conexiones por enlaces WAN, es típico en redes pequeñas en usar rutas estáticas o tal vez adquirir un servicio de MPLS y utilizar un protocolo de ruteo con el service provider como por ejemplo IGRP para tomar diferentes decisiones de routing. El gran problema de usar este tipo de protocolos es que estos protocolos se basan más a un costo para tomar decisiones. No se basan sobre el tráfico real ni el estado del tráfico real sobre los enlaces WAN. Ese es el principal defecto de tener o de no tener un protocolo que nos permita monitorear el estado de nuestras aplicaciones y el estado de nuestro enlaces WAN, ¿no? Entonces PFR lo que hace PFR es proporcionar una inteligencia adicional a las tecnologías de rutamiento clásico, como IGRP, como rutas estáticas, en caso de que tengamos BGP con el servicio de MPLS, también es válido. Y lo que nos permite es verificar y dar un análisis de las características de nuestros enlaces WAN para tomar decisiones sobre diferentes tipos de aplicaciones que nosotros tenemos en nuestra red. ¿Sí? Eso es lo que hace Performance Routing. Evalúa si es que nuestro enlace WAN está muy saturado. Podemos hacer un switchover para ciertas aplicaciones que se vayan por el otro enlace que está libre, por ejemplo. Nuevamente lo que nos permite es analizar el estado de nuestros enlaces WAN para dar un mejor rendimiento a nuestras aplicaciones que tenemos sobre la red. Entre uno de los beneficios, y si aquí lo comparamos, el enrutamiento clásico de una red cualquiera, una red común, con los beneficios que nos da PFR, tenemos la siguiente tabla, el resumen de la comparación. Por ejemplo, con un enrutamiento clásico, el control de la ruta es en base al protocolo, al mecanismo de elección del protocolo de ruteo. En el caso de IGRP, por ejemplo, tiene ciertas métricas en el cual determina el mejor costo de un enlace. En el caso de SPF, por ejemplo, se basa en el ancho de banda del enlace. En el caso de BGP se basa en diferentes atributos para poder tomar decisiones. En cambio, si lo comparamos con PFR lo que hace es aplicar un análisis sobre los enlaces. Es decir, si por ejemplo el enlace
está perdiendo muchos paquetes, por ejemplo, o nuestra aplicación está perdiendo muchos paquetes porque tal vez el enlace está saturado, o hay mucho delay en el enlace. Nosotros podemos aplicar políticas en base a esos resultados que obtenemos del estado de nuestros enlaces para decir que tal aplicación, si excede un porcentaje, por ejemplo, de delay, conmute al otro camino que tenemos de backup para el enlace WAN. La métrica, bueno, en el enrutamiento clásico, en el caso de diferentes protocolos de ruteo, es el costo del camino. En el caso de PFR, es el delay, el ancho de banda y el jitter. Básicamente, cuando usamos un protocolo de ruteo para nuestros enlaces WAN, normalmente hace el switchover cuando nuestra adyacencia se cae sobre un proveedor y conmuta al otro proveedor. En el caso de PFR, no es necesario que nuestro enlace o nuestra adyacencia se pierda, simplemente se analiza el performance de la aplicación en base a los parámetros y políticas que nosotros definimos para poder hacer ese switchover. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo sería una red normal sin PFR. En el gráfico se puede ver que router 31, que es un branch router, quiere alcanzar a router 11, que está en la parte central. El tráfico fluye comúnmente por la red MPLS, pero en caso de una saturación, el router no tiene cómo detectar que hay una saturación del enlace. Por lo tanto, como no sabe que hay una saturación en el enlace, no puede hacer una conmutación hacia el camino de backup. Y las aplicaciones, como hay saturación, van a ir degradándose. Bueno, aquí como les decía, hay un ejemplo de una red sin PFR. Todo el tráfico, en este caso, fluye por el enlace primario, que es el de MPLS. En caso de que haya una congestión en el enlace con nuestro servidor o proveedor de servicios primario, no hay forma de poder detectar que nuestras aplicaciones se están degradando en base a esa saturación del enlace. No hay un mecanismo inteligente que nos permita observar que realmente hay saturación y que el tráfico haga el switchover por el camino de backup en un estado de una red sin PFR. En estado de una red con PFR, cuando el enlace se satura, como podemos ver en la gráfica, cuando el enlace se satura, el PFR se da cuenta, el master controller, que es el que toma las decisiones, se da cuenta que el enlace y que la aplicación específicamente se está degradando, y lo que hace es hacer el switchover para el tráfico de abajo, ¿no? Para el tráfico de backup de internet. Entonces ya el enlace queda saturado, pero todo nuestro tráfico de la aplicación se va por el de backup. Y ahí las aplicaciones comienzan a recuperarse, ¿no? Todo esto se hace de una forma dinámica, es decir, el master controller, que vamos a ver enseguida cuáles son los componentes de PFR. El master controller lo que hace es detectar esa pérdida de la aplicación, pérdida de paquetes, puede ser un retraso tal vez, y en base a eso aplica políticas para hacer el cambio del camino hacia el destino, ¿no? Componentes y cómo se desplaza PFR, se encuentran el master controller, que el master controller es como la cabeza, es como el cerebro de toda esta aplicación. El master controller lo que hace es recibir información de los border router, que son los routers que están con la conexión hacia los service providers, recibir la información de los enlaces que tienen esos border routers hacia el service provider. Entre esa información está el delay, jitter y todos los parámetros necesarios para que el master controller pueda aplicar, o nosotros podamos aplicarle políticas y decirle que para el tráfico de voz, por ejemplo, si excede tal porcentaje de pérdida de paquetes, si se va por el camino primario, que es normalmente el de MPLS, si excede tal porcentaje de paquetes, que se vaya por el de Internet. Entonces el master controller lo que hace es eso, recibir el reporte de los border router, de los enlaces que tienen los border router hacia la red WAN, para poder examinar el estado de las aplicaciones. Si es que la aplicación por enlace primario se está perdiendo ciertos paquetes, entonces vamos a conmutar al de backup. Ese es el rol del master controller.
En cambio, por otra parte, tenemos el otro componente que es el border router, que son los routers que tienen conexión hacia la WAN. Y la funcionalidad de esos routers simplemente es de proveer información de sus enlaces hacia el master controller. Lo que hacen estos dos border routers es enviar el estado de los enlaces hacia el master controller, y el master controller es el que les define las políticas de forwarding que van a tener esos routers para diferentes tipos de aplicaciones o tráfico, ¿no? Entonces podríamos decir que estos dos routers de borde, o los border routers, trabajan en control plane, lo cual proveen información del estado de los enlaces, y el master controller lo que hace es trabajar en el forwarding plane para determinar por dónde se va a ir el tráfico hacia ciertas aplicaciones. Un tema interesante es la optimización de las aplicaciones. En PFR nosotros vimos cómo optimizar nuestros enlaces WAN para diferentes aplicaciones. Ahora vamos a ver cómo optimizar nuestras aplicaciones para que no sufran o para que sean lo menos dañadas posible sobre un enlace WAN. Toda aplicación a nivel de WAN, cuando cruza una red WAN, normalmente tenemos servidores en sitio central, y en nuestras sucursales tenemos los que adquieren el servicio de la parte central. Los problemas comunes son la alta latencia. ¿Por qué? Porque en los enlaces WAN las velocidades son muy bajas a comparación de una red LAN. Entonces, el principal problema es la falta de ancho de banda también. Tenemos poco ancho de banda restringido, y esto obviamente provoca que en caso de saturación haya una latencia y se pierdan paquetes. Esto no ocurre cuando nuestra aplicación se encuentra en una red LAN, por ejemplo, o nuestro servicio se encuentra en una red LAN, porque la red LAN maneja enlaces muy altos de ancho de banda, entonces prácticamente la degradación es cero, ¿no? En cambio, en una red WAN hay que tener en cuenta estos tres tipos de problemas que pueden ocurrir. Cisco WAS lo que hace es optimizar el tráfico de envío. Es la solución que Cisco proveyó para optimizar el tráfico de envío entre diferentes aplicaciones por medio de una red WAN. El objetivo de Cisco WAS es tratar de que el comportamiento entre la comunicación del cliente servidor para una aplicación sea similar a una red, como es en una red LAN. Lo que hace es tratar de minimizar el uso de ancho de banda para esa aplicación, para que la aplicación se adapte al estado de la red WAN y pueda pasar sin necesidad de sufrir mayores inconvenientes, como pérdida de paquetes o delay, ¿no? Entonces esto nos da como resultado una mejora del performance de nuestras aplicaciones. Entre los beneficios que tenemos, por ejemplo, con Cisco WAS, es reducir la latencia de la red. El ancho de banda limitado es un problema también que tenemos en un ambiente LAN. Cisco WAS lo resuelve por mecanismos de compresión que permiten reducir la cantidad de datos y el porcentaje obviamente del paquete de la aplicación, para que esto pueda ser cruzado por la red WAN, y obviamente al tener una menor cantidad de datos podemos transmitir transferencias de datos más altas. Más utilización de los enlaces es uno de los problemas de los ambientes LAN, de los ambientes WAN, perdón. Y bueno, WAS lo provee o lo mejora con una optimización de TCP para optimizar los flujos de TCP y aumentar el rendimiento de la red. Obviamente, cuando tenemos pérdida de paquetes en un ambiente LAN, recordemos que TCP es un protocolo inteligente el cual se intercambia y se forman sesiones. Entonces, en caso de pérdida, normalmente recibimos paquetes de error con el servidor que estamos estableciendo la sesión. Entonces, al tener una aplicación que nos permita optimizar nuestro tráfico de nuestros servicios a través de la WAN, eliminamos estos errores de TCP que puedan ser ocasionados por pérdida de paquetes y latencia, ¿no? En una red LAN, en una red WAN. ¿Y cómo Cisco WAS provee toda esta funcionalidad? Bueno, primero Cisco WAS maneja lo que se llaman los WAEs, que son los Wide Application Engines, que son equipos que se dedican a examinar el tráfico TCP que pasa por la red para poder determinar si es que ese tráfico
que se está formando, esa sesión TCP que se está formando, va a recibir una optimización por medio de una red WAN. Por ejemplo, en el caso de la figura, el cliente A quiere establecer una sesión TCP con el cliente B, envía un mensaje de TCP y el Wired Application Engine examina el tráfico, el paquete de TCP, y determina si ese paquete o esa sesión TCP va a recibir alguna optimización en la red. ¿Cómo lo hace esto? Hay políticas preconfiguradas, el cual permite determinar qué tipo de tráfico va a recibir ciertos parámetros de optimización. Hay como 150 políticas ya predefinidas. Por si acaso estos equipos, los WAS, se administran por medio de un Controller Manager de Cisco WAS, el cual permite crear las políticas, monitorear estos mismos equipos para poder optimizar, obviamente, las aplicaciones a través de la WAN. Entonces, una vez el Cisco WAE 1 recibe el paquete del cliente A, se lo manda al otro Cisco WAE 1 del otro sitio y conoce que el paquete necesita ser optimizado. Entonces el tráfico llega finalmente al servidor. Ahorita estamos yendo del tráfico de ida, nos falta examinar el tráfico de vuelta, y el tráfico de vuelta pasa lo mismo. El servidor responde con un TCP Sync Acknowledge, y el Cisco WAE, que está en el otro sitio, en el branch, determina también que esa aplicación necesita ser optimizada y se la envía al otro dispositivo inteligente de la otra red. Y bueno, la optimización ya está confirmada. ¿Por qué? Porque esa sesión está dentro de los parámetros que la aplicación tiene para optimizar ese tráfico. Entonces, finalmente ya la sesión TCP se forma y el tráfico es optimizado. ¿Cómo se logra esta optimización? Hay varios elementos que tiene Cisco WAS para lograr esta optimización. Entre ellos, por ejemplo, es la compresión avanzada. La compresión avanzada lo que se refiere es a minimizar la cantidad de tráfico y reducirla. Esto lo hace con dos protocolos muy importantes, como por ejemplo el Data Redundancy Elimination, el DRE, que es un protocolo de compresión que más se dedica a tratar de reducir los streams que son repetidos en un paquete TCP. Trata de reducirlos en un parámetro de 100 a 1. Y el otro mecanismo de compresión es el LZ Compression, que esto está más dedicado para streams no tan grandes, para streams pequeños, pero permite optimizar hasta una métrica de 10 a 1, incluso aún para los mensajes que son optimizados por el DRE. Entonces, esto es una ventaja muy, muy importante de estos mecanismos de compresión. El TCP Flow Optimization. TCP Flow Optimization ocupa varios servicios, varias aplicaciones que permiten optimizar, entre ellas, por ejemplo, el Window Scaling. Window Scaling lo que permite es maximizar, por ejemplo, la ventana de TCP para que el tráfico no se limite a un valor específico y se pueda recibir una mayor cantidad de tráfico por parte del cliente-servidor, ¿no? Y la sesión TCP pueda ser optimizada. Aquí tenemos también el objetivo de Cisco WAS, como lo mencionamos, es proveer un comportamiento similar un rendimiento similar al de un ambiente LAN, aprovechando todos el ancho de banda limitado que tenemos en un enlace WAN por comprimir los paquetes de las aplicaciones que necesitan ser optimizadas para que pueda pasar de manera transparente hacia el otro equipo de Cisco WAS y ya se pueda realizar la optimización en ese flujo de sesión de TCP. Entonces, nuevamente, el objetivo principal de Cisco WAS es proveer un comportamiento similar al de un ambiente LAN. Ese es el objetivo principal y bueno, se realiza con los mecanismos de compresión que hemos discutido hace poquito. Para no perder un poco el hilo de entrarnos mucho en Cisco WAS, ahora vamos a hacer un despliegue de I1 de PFR. Vamos a hacer una demostración de cómo PFR funciona
y hace la conmutación de service provider al momento de que ocurre una degradación de un servicio o de un marcado, ¿sí? Entonces, ahorita les comparto la demostración. Voy a explicar un poco qué tenemos ahorita en esta topología y qué es lo que vamos a realizar para demostrar cómo funciona PFR. ¿Ok? Bueno, lo que tenemos en esta topología es, tenemos un proveedor de servicio que nos provee el servicio de MPLS, que está en el sistema autónomo 100 de BGP, y tenemos un proveedor de Internet que nos provee la conexión simple entre cada región, entre los headquarters, que son estos equipos de acá, y el equipo de branch. En este ambiente de MPLS estamos corriendo rutas estáticas, es decir, router 3, para alcanzar esta red de acá, tiene una ruta estática configurada, y el proveedor de servicio por medio de VPN versión 4 redistribuye este enlace hacia el otro PE para que se conozcan, obviamente, entre estos enlaces, y cada equipo de borde, tanto del área de branch como de headquarters, tiene ruta estática para cada uno de estos enlaces para poder tener conectividad. Por parte de Internet, simplemente tenemos una ruta por defecto activada en este equipo para alcanzar a la red de este equipo del lado de branch. Y lo mismo de parte de R4, tenemos una ruta estática para alcanzar a la red de headquarters que tiene con Internet. En nuestro ambiente, dentro de nuestro sitio central, tenemos OSPF como protocolo principal en el área 0. Y una vez ya tenemos comunicación entre nuestro primer borde de router, nuestro primer router de borde, con nuestro sitio central por medio de MPLS, y como también tenemos la comunicación entre el router de borde de abajo que tiene Internet con la conexión a Internet que tiene R4, lo que vamos a hacer es configurar túneles de DMVPN entre R3 y R4, R2 y R4. Entonces vamos a aplicar ahí configuración de DMVPN y vamos a correr OSPF sobre DMVPN para poder intercomunicar el área central con el área de la sucursal. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a configurar primero los túneles de DMVPN. Aquí ya tengo una configuración predefinida. Desde R3, por ejemplo, puedo hacer un ping a la IP de R4 que tiene el enlace MPLS. Entonces, rápidamente lo que voy a hacer es configurar el túnel DMVPN. La red que va a tener ese túnel DMVPN va a ser la 10.1.1.3. 10.1.1.3 para el router 3 y 10.1.1.4 para el router 4. Como ven acá, aquí apliqué parámetros de autenticación, apliqué parámetros comunes de DMVPN. Y también aquí definí un dominio. Este dominio me hace referencia, esto es para PFR, me hace referencia que este enlace es un enlace MPLS, ¿ya? Es un etiquetado que el master controller va a recibir por parte de este router de borde. Ok, entonces vamos a proceder el router 4 igual a configurar el túnel 100 de cara a routers con router 3. El 4 tiene la 10.1.1.4 y el 3 la 10.1.1.3. Ahí podemos ver que el túnel DMVPN se formó de estado dinámico. Ahora vamos a levantar el túnel 200 entre router 2 y router 4. Entonces el router 2 lo que voy a hacer es levantar el túnel 200. Entonces ya configuré aquí el túnel 200. El túnel 200 en router 2 y voy a configurar el túnel 200 en router 4.
¿Ok? Entonces ya tenemos los dos túneles de DMPN en el túnel 100 y el túnel 200. Entonces tenemos comunicación Entonces, ya tenemos las sesiones de DMPN. Y lo que hice también fue, previamente configurado, habilitar OSPF sobre los túneles de DMPN. Entonces ya tenemos adyacencias entre el router 4 con los dos routers de borde, 3 y 2. Entonces router 4 ya tiene conectividad hacia nuestro master controller, que es router 5. Si hacemos un ping, tenemos conectividad. ¿Ok? Entonces el siguiente paso lo que vamos a hacer es, una vez ya tenemos conectividad entre la central y la sucursal, vamos a activar PFR. Ya tenemos aquí PFR preconfigurado. Uy, lo siento. Vamos a cambiar esto. Aquí tenemos PFR preconfigurado en router 5. Y la configuración del master controller, que es esta de acá, que va a ser router 5, es la siguiente. Definimos un dominio cualquiera, este es un nombre. Dentro del dominio definimos en qué VRF va a estar. En este caso le puse la global, que es el default. Le dije que este sea el master hub, que es el master controller, con este comando. Para formar las sesiones con los bordes y con el borde del branch, se necesita especificar un source interface. Esto es referente al router ID de OSPF. Después, el monitor interval. Esto básicamente nos dice con qué frecuencia se va a monitorear el etiquetado de voz en este caso. Y aquí abajito, dentro del dominio por defecto que creamos, vamos a crear una clase que hace referencia al tráfico de voz y que hace un match al tráfico de voz y le aplica estas políticas. Le dice que, por ejemplo, si la pérdida del actual tráfico de voz es mayor al 10%, primero se va a ir por MPLS, el camino principal, y si la pérdida es mayor al 10%, se va a ir por el enlace de INET. El enlace de INET es este enlace de acá en R2. ¿Cómo sabe este master controller de estos etiquetados de MPLS y INET? Porque en router 2 nosotros le dijimos que el domain path es INET. Y en router 3 le dijimos que el domain path es MPLS. Entonces, como una prueba rapidita, vamos a estamos escasos de tiempo. Ok, lo que yo hice acá fue aplicar calidad de servicio, o sea, tratar de generar un etiquetado de voz, ¿ya? Entonces, ese tráfico etiquetado va desde la 4, va desde la loopback 5 hacia la loopback 4 de router 4. Es decir, si yo hago un ping a la loopback 4, a la IP de la loopback 0 de router 4, que es la 444, hago un ping. Acá puedo ver la clasificación de ese tráfico que va a ser de voz en base a la política que yo configuré. Y aquí me parece que el primer camino es MPLS. Y el túnel por el que está saliendo es el router de borde. Si yo hago un trazado a este tráfico, se está yendo por el primer camino, por router 3. Ahora lo que yo voy a hacer es filtrar ese camino, ese tráfico en router 3, filtrarlo para que router 5 se dé cuenta de que no tiene alcanzabilidad y de que el porcentaje está por los cielos y haga la conmutación al tráfico de INET de router 2. Es decir,
que PFR se dé cuenta de que R3 está filtrando el tráfico y que haga la conmutación y el switchover hacia router 2. ¿Cómo yo hago este filtro? Como R3 está recibiendo tráfico desde router 5 hacia router 4 con etiquetado 46 o de voz, lo que yo hice acá fue crear una política de calidad de servicio que va a dropear todo el tráfico de voz. Aquí maché el tráfico de voz. Este tráfico es el que está viniendo de router 5 a router 4. Entonces, si yo aplico esta política dentro de mi enlace de MPLS de salida, le pongo un service policy de salida de voz, router 5 debería darse cuenta de que ahora el primer camino no es confiable porque se está perdiendo tráfico y debería hacer la conmutación hacia el segundo. Y aquí podemos ver que el actual camino es la INET, es decir, por R2, porque el primer camino o el anterior camino, MPLS, sufrió un problema de inalcanzabilidad. Es decir, el tráfico que iba por router 3 se dropeó porque yo apliqué la política de calidad de servicio de dropear todo tráfico de voz. Y directamente PFR se dio cuenta de eso y la razón por la cual obviamente hizo el switchover fue por problemas de alcanzabilidad. Y aquí vemos que este camino va a mantenerse activo durante 84 segundos, va a ser evaluado y el anterior camino, que era el por MPLS, va a tratar de recuperarse después de este tiempo, que es 3 minutos. Ahorita el tráfico se va por la INET. Entonces ahí vemos que PFR sí está funcionando y sí hace la conmutación y el switchover de tráfico entre un equipo cuando hay falla de pérdida de paquetes con el otro. Y para terminar, acá podemos, esta es solamente una clase que yo definí en el Hub Master Controller. Podemos definir varias clases para diferentes tipos de marcados para que agarren este tipo de comportamiento y definirle políticas de pérdida de paquetes, políticas de delay, de retraso. Eso es ya a cómo está el ambiente de rack, ¿no? Y bueno, esto es PFR. Esto en un enrutamiento normal sin PFR no habría forma de darnos cuenta de que se está dropeando paquetes. Es decir, nuestras aplicaciones sufrirían esa pérdida. Pero con PFR aquí podemos ver que está haciendo un fallback, un switchover, para alcanzar al destino, que en este caso es el 4, router 4, para el tráfico de voz. Excelente, muchísimas gracias Juan Pablo, muchísimas gracias a ti también Gustavo Salazar. Aquí hay bastante información que he visto, tuvimos un par de programas, pero aquí vaya, creo que hemos aprendido mucho no solo de la evolución de WAN, sino también de cómo desplegar esta solución en vivo. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder resolver todas las dudas en vivo y en momento, al menos no por ahora, pero vamos a colocarlas en la comunidad de soporte. Solamente voy a preguntar un par de dudas, Gustavo y Juan Pablo, después vamos a cerrar la sesión y les recuerdo que toda la información, si ustedes sus dudas no fueron contestadas o tienen dudas extras, después pueden hacerlas en el Pregunta al Experto del evento, ¿de acuerdo? Bueno, y la duda que quiero compartir con ustedes, Juan Pablo y Gustavo, es la siguiente. ¿Cuántos proveedores puedo tener actualmente conectados en un VR? Bueno, el VR es independiente, ¿no? Incluso en PFR podemos tener hasta 4 o 5 path preference como principales y podemos tener hasta 4 como backup, es decir, como fallback. Entonces, la conexión, simplemente los border router anuncian sus conexiones a nivel de WAN con su service provider y el PFR puede tener esa limitante, ¿no? El Hub Master Controller. Hasta 5 caminos principales y 4 de fallback. Excelente. Bueno, aquí tenemos ya la duda final, ya para cerrar la sesión. Yo sé que todos estamos un poco sobre tiempo. Les pido una disculpa por esta tardanza, pero en la versión de E1 actual se está soportando un Master Controller PAL y uno de backup. En las primeras versiones 2.x se soportaba un Master Controller, un PAL y uno de tránsito. ¿Cómo está esto ahora? Las versiones de I1, bueno, el tránsito más que todo se utiliza para... es como la cabecera principal en un área branch cuando tenemos border routers y el rol de master controller es diferente al de border router. Este transit router de igual manera tiene que estar asociado
con el Master Controller Hub principal para poder adquirir todas las políticas, ¿no? Entonces, el Transit Controller va a heredar esas políticas y se las va a replicar hacia los border routers del branch site. En el tema de fallback, en las actuales versiones, al menos en iOS normal, de la 15. El código 15 de iOS normal, se puede, como mencioné, se puede soportar hasta ese límite de 5 mensajes, caminos primarios y 4 de fallback, ¿no? Entonces, ese es el limitado máximo actualmente, ¿no? Excelente. Pues muchísimas gracias, Gustavo, Juan Pablo, por todo. Muchas gracias a todos los asistentes. Ya antes de pasar a esta sesión me gustaría comentarles que estamos disponibles en distintos idiomas, en 6 idiomas. Si usted habla alguno otro puede encontrar más información. A finales de junio tendremos otro evento en la comunidad global. Estamos disponibles en las redes sociales también. Ahí pueden encontrar más información de lo que tenemos. Tenemos un concurso de contenido muy grande y muy amplio. Los invitamos a participar. Hay premios del Mundial, premios de Cisco Press. Entonces eso ya está disponible en la comunidad. Para todos ustedes que tienen artículos ya listos o cosas preparadas, los invitamos a participar. Los premios están muy buenos, ustedes pueden elegirlos, pueden encontrarlo en la primera página de la comunidad, en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Nos interesa su opinión. Voy a cerrar esta sesión y van a tener ustedes una ventana emergente, o dentro de su misma ventana del Webex van a recibir una encuesta. Por favor, ayúdenos a evaluarla, eso nos ayuda a mejorar varias cosas y también a conocer qué tipo de temas ustedes quieren que veamos durante el evento, ¿de acuerdo? Muchas gracias nuevamente, Juan Pablo, muchas gracias, Gustavo, y cualquier duda vamos a estarla resolviendo en el foro. Les deseo a todos que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima emisión. Buenos días y hasta la próxima.